Hola a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar dos casos catalogados en la actividad 3 relacionados con tablas de contingencia que también la podemos encontrar con el nombre de tablas cruzadas o quizá el más común sea matriz de doble entrada. El aspecto interesante con este tipo de investigaciones es el hecho de estar relacionando variables categóricas o cualitativas. Es decir, más allá de estar considerando solo valores para poder hacer pruebas estadísticas, damos un paso más y entramos al mundo de las pruebas no paramétricas. En este sentido, si recordamos un poco sobre la composición de las variables cualitativas o categóricas, podemos en SPSS clasificarlas en dos grupos, las nominales y las ordinales. Para efectos de trabajo de chi cuadrado no interesa si es una o es la otra, es indiferente, pero sí, aunque en lo que vamos a hacer a continuación no se cumple esta parte, es conveniente que cuando se manejen variables categóricas tengan al menos dos divisiones. ¿A qué nos referimos con esto? Muy sencillo. Por ejemplo, si yo trabajo género, yo sé que tengo dos ahí, que es masculino o femenino. Si trabajo, por ejemplo, estado civil, puedo establecer diferentes divisiones, como soltero, como casado, como unido, viudo, si es que no se considera como soltera esa parte, y voy encontrando que puedo subdividir esa variable en diferentes partes. Y cada una de estas partes, pues obviamente tiene su propia importancia. Entonces, en esta línea de idea, lo interesante radica en cómo buscar relaciones entre estas dos variables cuando en una recolección de datos formamos nuestro banco y empezamos a hacer cruces de variables. Para la parte que nos compete en este momento, ven ustedes ahí el caso 1, donde de una u otra manera una institución pública ha hecho invitaciones a diferentes consultoras y como no es muy raro encontrar ese tipo de aspectos, muchas de las personas que son invitadas a las reuniones o capacitaciones llegan o un poquito o bastante tarde. Esto obviamente contraviene los objetivos que se puedan tener planteados, porque la idea es que todo el mundo escuche desde el principio lo que se quiere transmitir, pero siempre vamos a encontrar situaciones donde sobrepasan pues, la capacidad del propio comité organizador. Para este caso solo se va a trabajar una variable categórica y esta está dividida en 4, que es la atención a niños en edad escolar, problemas en el transporte público, tráfico pesado y otros. Estas 4 divisiones están vistas desde un punto en donde lo que se está buscando es entender por qué estas personas llegan tarde y buscar alternativas de solución, obviamente. El caso nos plantea 2 evaluaciones. Una primera cita, ustedes ven ahí A, C, B, que corresponden a los incisos de las 4 divisiones que hemos mencionado. Lo mismo para la segunda cita. La idea nuestra aquí es probar estadísticamente a través del chi cuadrado si hay o no hay relaciones entre las diferentes razones por las cuales estas personas llegan tarde a las reuniones. Para que funcione este proceso, debemos plantearnos 2 hipótesis. La hipótesis nula, que está relacionada con que no existe relación alguna, es decir, son independientes, y aquí la tenemos planteada como no existe inclinación significativa entre razones de tardanza de las consultoras impuntuales. Y la segunda es la hipótesis alterna, que va a decir todo lo contrario. En este caso, sí existe inclinación significativa. En otras palabras, es decir, sí hay relación entre estas causas por las cuales las personas llegan tarde.
Como son dos momentos diferentes, vamos a tratarlos por separado. Y en este momento nos vamos a concentrar con la primera cita. Lo que encontramos ahí en esa situación, esa recolección de datos es ACB. Nosotros, tal y como ven ustedes a la izquierda, ya hemos tabulado eso, codificándolo, pero con dígitos en este caso. Entonces tenemos 1 que sería la A, 3 que sería la C, B que sería 2 y así sucesivamente. Para proceder a hacer las evaluaciones respectivas, vamos a entrar o vamos a seleccionar en este caso en el menú la opción analizar. En analizar buscamos hasta la parte central, un poquito abajo, las pruebas no paramétricas. Allí elegimos cuadros de diálogos antiguos y a continuación encontramos lo que nos interesa, que es chi cuadrado. El cuadro que nos presenta a continuación nos propone pues elegir cuál de las dos variables es la que vamos a tratar, y en este caso seleccionamos la primera cita, revisamos que esté activado esta donde todas las categorías son iguales. Hay que tomar en cuenta que yo puedo en determinado momento hacer algún tipo de discriminación con esos datos, pero aquí nos interesa el total de la muestra. Presionamos aceptar entonces y esperamos a que nos presente la información. Como notamos, tenemos aquí ya los resultados. Nos presenta una matriz donde encontramos en la primera columna el n observado, es decir, cuántas observaciones corresponden a atención, fueron 8, atención a niños, o sea, causa del retraso, que es lo que estamos evaluando. Cuántos de los 30 pusieron como resultado que llegaban tarde porque el transporte público se tardaba más de lo normal. Quienes iban con su vehículo propio ponen de manifiesto que porque congestionamiento en el tráfico y 6 otras causas que no sabemos por las cuales se pueda estar dando. Algo interesante que nos va a plantear este estadístico es el hecho de que también nos va a presentar una columna más que la n esperada. Y en este caso, como son 30 casos, si lo dividimos entre 4, entonces nos va a dar 7.5 para cada uno. Y al final nos presenta una columna más, que eso nos va a ayudar mucho cuando queremos hacer cálculos manuales, donde están restando lo observado a lo esperado. 8 menos 7.5 nos va a dar 0.5, las 3 esas. Y la última, que es 6 menos 7.5, me va a dar 1.5. Como lo que le pedimos al sistema es que nos calculara el chi cuadrado, ustedes ven la siguiente tabla y allí notamos que hay un valor de 0.400 con 3 grados de libertad y una significancia asintótica de 0.945. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Si solo nos interesa evaluar el aspecto o el resultado que el propio SPSS nos muestra, nos centraríamos únicamente en la última fila, que es la significancia asintótica, 0.945. Para saber qué es lo que debemos resolver, porque recuerden que nosotros tenemos que pensar y dar una respuesta si se acepta una hipótesis nula donde las variables son independientes o si esta se rechaza en el sentido de que sí hay algún tipo de relación entre las variables. Si lo vamos en esa línea de quedarnos con lo que SPSS nos presenta, entonces tenemos que tomar en cuenta algo que se conoce como p-valor o p-value, y esto lo que nos permite es poder de manera directa concluir. Y ustedes pueden observar en este caso que dice al final, se puede definir que p-value o p-valor de un contraste como la probabilidad de obtener valor muestral más extremo que el obtenido en nuestro caso particular, cuando la hipótesis nula es cierta. Si el p-value o p-valor es muy pequeño,
rechazaremos la hipótesis nula, ya que el valor experimental es muy extremo. Mientras que si el p-valor es grande, aceptaremos la hipótesis nula, ya que el valor es compatible con la misma. ¿De qué estamos en este caso hablando? Bueno, el valor estándar que se usa para el p-valor es del 5%. Entonces, tomemos en cuenta que aquí nos da un resultado de 0.940. Y nosotros lo que tenemos que evaluar es si este resultado, esta significancia asintótica es mayor o no al 0.05 o 5%. Claramente sobrepasa el 5%, es casi llega al 100% como estamos viendo acá. Y esto nos permite concluir que se acepta la hipótesis nula, es decir, que no hay ninguna relación entre las 4 razones que las consultoras expusieron. Como leímos hace un rato, si este p-valor es muy grande, vamos a aceptar la hipótesis nula. Si lo queremos ver de manera gráfica, entonces aquí tenemos una imagen sobre la distribución de chi cuadrado. Y el famoso valor crítico lo tenemos en la línea que corta la curva, donde está el signo de alfa, en este caso, que es la zona crítica de rechazo. Y aquí, para caer en este sentido, tendríamos que tener un valor menor al 0.05. Y como tenemos un valor mucho mayor, nos quedamos en el área de aceptación de la hipótesis nula. Ahora, si lo queremos ver desde el punto de vista calculado, es decir, que vamos a hacer operaciones nosotros, para ello lo que necesitamos es aplicar esta fórmula. Recordemos que la tabla tiene en la primera columna los valores observados y en la segunda columna los valores esperados. Y como ven ustedes en la fórmula acá, esos dos valores se restan. En el caso nuestro sería la tercera columna que nos está poniendo ya el sistema, que lo tenemos ahí como residuo. Y lo que haríamos es que ese valor se va a elevar al cuadrado y el resultado se va a dividir entre el valor esperado. En este caso, para las 4 operaciones sería 7.5. Si hacemos esas operaciones, sumamos los resultados, entonces vamos a obtener este valor que está acá, el 0.4 o el 0.40 o el 0.400, es lo mismo. Y para resolver, este valor lo tendríamos que contrastar con los resultados que nos da una tabla ya establecida. Veamos un par de cosas. Aquí está el 0.400 que dijimos hace un rato, que es donde al valor observado se le resta el esperado, que nos va a dar el residuo. Si ese residuo se eleva al cuadrado y se divide en cada uno de ellos por 7.5, luego sumando esos cocientes nos va a dar 0.400. Ahora, si queremos a través de una tabla contrastarla con este resultado y ver si se acepta o no una hipótesis nula, entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es este GL, que significa grados de libertad, que la forma de obtenerlo en este caso es que como tengo 4 líneas o 4 filas, le resto una, me va a dar 3. Ahora, teniendo esa información, entonces veamos la tabla de valores críticos de chi cuadrado, o chi cuadrado, como ustedes ven acá. Voy a la línea 3 y busco el 5%. Y el valor que encuentro ahí es de 7.815 o 7,815 como se usa en otros países. Y eso lo voy a contrastar con el 0.400. ¿Cuál es mi estadístico de decisión o mi regla de decisión en este caso? Y es el hecho de que si el valor calculado fuese mayor que el valor de tabla, entonces yo rechazaría la hipótesis nula. Pero ¿cuál es nuestra situación ahora? 0.400, que es el calculado, es mucho menor que 0.815, que es el tabular. Entonces, con esto llegamos a la misma conclusión.
Si el chi cuadrado, si el valor del valor crítico de chi cuadrado en la tabla es mayor que el valor calculado, acepto la hipótesis nula. De lo contrario, la rechazaría, pero aquí claramente hay una gran diferencia, entonces por lo tanto se confirma lo resuelto hace un momento a través de la significancia asintótica. En otras palabras, para concluir con la primera cita, porque no hemos visto lo de la segunda, simple y sencillamente con las respuestas obtenidas en la primera evaluación, con las personas que llegaban tarde, ninguna de las razones manifiesta tener algún tipo de relación, es decir, son totalmente independientes. Tomemos el segundo caso y demos exactamente los mismos pasos, solo que vamos a cambiar la variable. Analizar, pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos, chi cuadrado. Quitamos la primera cita y ahora vamos a tomar la segunda cita. Y recuérdense que aquí solo reviso que estén todas las categorías y vamos con aceptar. Los resultados ahora son estos. Tomen en cuenta que la columna de valores esperados va a ser exactamente la misma que la anterior. Más no así los observados, porque recuerden que fue una segunda entrevista o un segundo momento. Y aquí ya notamos cierta tendencia con algunas de las dos situaciones. Por ende, los residuos son distintos. Y tenemos las dos maneras de probarlo siempre, pero si vamos con la más sencilla, la significancia asintótica en este caso nos da 0.027. ¿Cuál fue esta regla de decisión? La que mencionamos anteriormente era que si el valor era menor al 5%, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula. Y 0.027 no es mayor que 0.05, por lo tanto es menor. Y eso entonces nos induce a inferir que aquí sí encontramos una relación entre las variables. No puedo, digamos, en este caso estadísticamente decir que hay independencia entre las variables observadas. Si lo quiero hacer a través de la tabla, si yo estos residuos que tengo aquí en esta última columna los elevo al cuadrado y cada uno lo voy dividiendo entre 7.5 y sumo esos valores, me va a dar 9.2 o 9.200. Y recordemos que acabamos de ver nuestra tabla de que al 5% con 3 grados de libertad, el chi cuadrado o valor crítico en este caso es 7.8. Y 7.8 es claramente menor que 9.2. Es decir, ahora nuestro chi calculado es mayor que el de la tabla. Por lo tanto, estamos en una situación contraria y por ende vamos a la misma respuesta. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Continuando con la actividad 3, tenemos un segundo caso. Y acá sí quiero que, si ustedes observan la tabla que está en la parte inferior, notemos cómo la variable está dividida, digamos, tengo divisiones. En el lado izquierdo, que es, digamos, donde fue graduado el profesional, lo tenemos como público, como privado. Y la nota, en este caso, está dividida en 4, como sobresaliente, como notable, como suficiente o como insuficiente, cuando se calificó o se cualificó a los sujetos en cuestión. Pueden leer ustedes el caso para darse una idea de que estamos investigando. Lo importante aquí es que ustedes analicen nuevamente el planteamiento de las hipótesis. Y en este caso, la hipótesis nula siempre debe estar relacionada con la independencia. Es decir, que no hay relaciones entre las dos variables. En este caso, el resultado obtenido y dónde obtuvo su título. La hipótesis alterna siempre va a decir lo contrario, es decir, que sí hay una relación, sí hay algún tipo de influencia entre una y la otra variable. Los valores que ustedes observan ya trasladados al programa SPSS simple y sencillamente responden a esta tabla
Son los 128 casos distribuidos ahí. Y lo que hicimos fue pues simplemente codificar al lugar donde se graduaron como 1 y 2, privado o público, y la cualificación, en este caso, sobresaliente como 1, notable como 2, suficiente como 3 e insuficiente como 4. ¿Y cómo puedo yo ver eso? Bueno, recuérdense nuestro truquito acá con las etiquetas de valor y ahí lo tenemos. Es decir, si notamos lo que trasladamos a SPSS coincide con lo que manifiesta el caso en la tabla en la parte inferior. Bueno, en este caso, para que SPSS nos comprenda que la relación centro-privado y sobresaliente se asocie con el nuevo, o con el 9, perdón, de frecuencia, y luego pueda el mismo sistema establecer o conformar la tabla cruzada de contingencia, necesitamos hacer ese enlace. Es decir, recuérdense que para chi cuadrado, para las tablas cruzadas, yo voy a usar dos variables categóricas, en este caso la formación y la cualificación. Pero si no hago nada antes, el sistema simplemente va a ignorar la columna de frecuencia. Para que eso no suceda, entonces lo que tenemos que hacer es ir a la opción de datos. En datos buscamos donde diga ponderar datos. Y lo vamos a encontrar hasta en la última fila. O ponderar casos, perdón. Cuando le demos clic aquí, entonces vamos a seleccionar lo que queremos. Ponderar casos mediante. Y recordemos que no son las dos variables categóricas, sino que es la variable escalar o cuantitativa la que tenemos que asociar a esas variables cualitativas. En este caso lo que le estoy diciendo es que a las dos cualitativas que tengo le asocie la frecuencia, es decir, que no las separe. ¿De acuerdo? Damos a aceptar. Dirán ustedes, bueno, pero no hizo nada. Bueno, simplemente lo que hizo fue a nivel interno asociar esas variables. Para que nosotros podamos proceder entonces, vamos a ver otra forma, ya no a través de cuadros de oros antiguos, sino a través de otro camino, cómo puedo yo también generar esa tabla cruzada y poder obtener el chi cuadrado que me interesa. Para ello podemos entrar a analizar estadísticos descriptivos, que ya lo hemos visto en las actividades anteriores, y acá utilizamos la opción de tablas cruzadas. En tablas cruzadas entonces me pide que establezca cuáles son las variables que voy a manejar en filas y en columnas. Entonces, graduado para filas y resultado para columnas. Yo puedo hacer capas aquí, es decir, si tuviera más variables cualitativas, puedo generar capas para ir, digamos, haciendo tablas mucho más complejas, pero en este caso no nos compete esta opción. Para continuar con esto, vamos a estadísticos, el botón que está a la derecha, y aquí tenemos la opción de chi cuadrado. En el caso anterior no lo marcamos porque entramos directamente en cuadros de diálogos antiguos a chi cuadrado. Pues aquí tenemos esa opción. Podemos pedirle que nos calculen otros valores. Para ello necesitaríamos mucho más tiempo para poder explicar cuál es la función de cada uno. Pero si queremos un poco de adelanto, tanto el coeficiente de contingencia como phi, en este caso, o la V de Kramer, también nos van a dar una respuesta relacionada con esto, pero ahorita estamos nosotros con chi cuadrado. Vamos a continuar y luego en casillas vamos a elegir cuáles son los valores que esperamos que nos muestre en la tabla. Aquí pues marcamos el observado, que ya lo trae por default, el esperado, y le damos total. ¿De acuerdo? Continuamos. Y estamos listos, entonces vamos con aceptar. SPSS nos muestra las siguientes tablas. Las observamos acá. Y ven ustedes que nuestra tabla cruzada pues ya es un poquito más compleja, por lo que le pedimos que sacara porcentajes del total. Aquí los puso.
el recuento esperado en el caso anterior como era una sola variable. Entonces los 30 casos los dividió entre de 4 y 2,7.5. Pero aquí observamos nosotros que el recuento esperado para sobresaliente relacionado con centro privado es de 5.4, para notables de 12.2, suficiente de 16.5, insuficiente de 11.9, y así nos vamos con la otra variable que podría ser también. Y la pregunta que puede surgir aquí es, bueno, ¿y cómo obtenemos acá los valores esperados? Pues es muy sencillo. Si yo quiero obtener el 5.4 que está acá o verificarlo, lo que hago es ver cuál es el total de esa columna. Y el total de esa columna son 15. Estamos hablando de los valores absolutos. Y veo el total de esa misma fila y vemos que es un 46. Y vemos también que el total de casos son 128. ¿Qué hacemos entonces en este caso? Ustedes agarran su calculadora y 15 lo dividen dentro de 128 y el resultado lo multiplican por 46. Y van a notar que les va a dar un 5.3 y algo, es decir, que aproximado es 5.4. Si quisiéramos, por ejemplo, saber si este 21.8 es el correcto, entonces lo que tendríamos que hacer es tomar los 34 que están en el recuento de esa columna, dividido dentro de 128 y multiplicado por los 82 que están a nivel de fila. Y eso nos va a dar 21.8 o aproximación ahí bastante cerca a ese resultado. Y así se obtienen cada uno de los valores esperados o como aparece acá con el título de recuento esperado. Insistimos, ¿por qué eso importante es eso? Bueno, nos va a servir para poder, si yo quiero verificar de manera manual, es decir, haciendo los cálculos, los resultados. Lo que yo les anticipo es que este 11.817 que observan acá en la columna de valor con el chi cuadrado de Pearson es la sumatoria de la aplicación de la fórmula que vimos hace un rato. Esta. Observado menos esperado, esa diferencia la elevo al cuadrado y lo divido dentro de lo esperado. Ahora, para cada fila y cada columna el valor esperado va a ser distinto porque son los que nos está presentando ahí el sistema y ya vimos nosotros cómo se obtienen esos valores. Entonces, obtener esos resultados y sumarlos, tal y como nos pide aquí la fórmula, eso cuando ustedes lo verifiquen les va a dar 11.817. ¿Y cuál es mi regla de decisión ahí? Bueno, recordemos, si lo quiero hacer con lo que el sistema me da o lo quiero hacer directamente yo. Cambiemos el orden ahora. Vamos a contrastar ese 11.817. Vamos a la tabla. Si recordamos, a 3 grados de libertad. ¿Y por qué 3? Dirán ahora, si 3 fue anteriormente. Perfecto. ¿Cuántas filas tenemos? 2. Si a este 2 le restamos 1, nos va a quedar 1. No olvidemos ese 1. ¿Cuántas columnas son o cuántas cualificaciones son? Sobresaliente, notable, suficiente e insuficiente. Son 4. Si le resto una, me van a quedar 3. Ahora, este 3 lo multiplico por el 1 de las filas. 3 por 1 me va a dar 3. Y por eso aquí, el DF, que son los grados de libertad siempre, nos da 3. Y aquí nos lo marca el sistema. Entonces vamos a la tabla de los valores críticos de chi. En la fila 3, en la columna del 5%, ya habíamos visto que el valor ahí coincide en 7.815. Y 7.815 claramente es menor que el 11.817. ¿Y cuál es nuestra regla de decisión? Recordemos, si el valor calculado es mayor que el valor crítico, es decir, que está en la tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y llegamos a la misma respuesta. En este caso, recordemos, ¿cuál fue la hipótesis nula que se planteó al inicio? Aquí la tenemos. La cualificación es igual o no hay diferencia significativa entre los contadores en relación al tipo de institución al que se graduaron.
claramente los resultados nos dicen que se debe de rechazar. Hay suficiente evidencia estadística para rechazar esta hipótesis nula y que por lo tanto, para ese registro, lo que prevalece es que el tipo de centro educativo, es decir, si es privado o si es público, sí demuestra que influye, pues en este caso, en la cualificación de cada uno de los contadores. Esa es, digamos, la interpretación. Si me quiero ahorrar todos esos cálculos y estar viendo si sí o si no, pues simplemente veo la significación asintótica. En este caso me dice que es 0.008, menos del 1%. Y mi valor crítico, mi espacio, para eso me indica que si el resultado es menor del 5%, yo debo de rechazar la hipótesis nula. En este caso, 5% es mayor que 0.008 y caemos a lo mismo, se rechaza la hipótesis nula, es decir, se rechaza el hecho que se consideren independientes las variables. Y sí aceptamos el hecho de que para este grupo de estudiantes, donde se gradúen, tiene que ver cuál momento de como profesionales presten sus servicios y sean cualificados. Como no toda en la vida es color de rosa, obviamente el hecho de haber observado este caso 2, donde ya estaba tabulada la información, pues simplifica el proceso. Partamos de simular una situación donde se utilizaron boletas para recolectar datos y se tabuló. En otras palabras, un archivo donde tengamos 128 registros, donde está codificado el centro de graduación y la cualificación. Lo podemos notar nosotros a la izquierda de la imagen, donde están las dos columnas de formación y cualificación, y ustedes ven uno y uno, y en este caso van con las frecuencias, es decir, ¿cómo sale esto? Observemos acá. Dice que el centro privado, digamos código 1, sobresaliente, cualificación 1, hay 9. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en este caso? Bueno, el 1, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta relación de 1, 1 está 9 veces para que coincida con lo que está acá. La 2.1, que digamos que sería la institución pública sobresaliente, hay 6. Entonces podemos observar acá nosotros que tenemos 6 relaciones de 2 y 1. Y así podemos ir corroborando todo lo anterior, de tal manera que cuando notemos nosotros sí existen los 128 registros, que es lo que estamos evaluando. Entonces, aquí yo no tengo que ponderar casos porque las frecuencias el sistema los puede calcular solos, porque yo ya codifiqué acá. Recuérdense nuestro truquito acá de etiquetas de valor, ahí está, ¿de acuerdo? Con los 128 registros. Y vamos entonces de una vez a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Yo aquí pues ya seleccioné esto, pero si quieren verlo como les va a aparecer a ustedes, vamos con graduados en filas, resultados en columnas. En estadísticos yo ya marqué chi cuadrado, ustedes obviamente lo van a hacer. En casillas solo dejemos observado para que no nos salga aquella tabla tan complicada, y lo que vamos a hacer es corroborar si los resultados son los mismos, nada más. Vamos a continuar, aceptar, y veamos entonces. Ya nuestra tabla es un poquito más resumida, ya se parece esto a lo que está en el caso. Veámoslo acá. Ya vemos que esa tabla, pues 9, 17, 14, 6, 9, 17, 14, 6, 6, 17, 32, 6, 10, 32, etc. Bueno, ya probamos eso. Tenemos nuestra tabla. Como le dijimos que nos calculara el chi cuadrado, pues aquí no nos puso otra vez el 11.817 y la significancia asintótica en este caso que es 0.008. Es decir, los resultados obtenidos aquí son los mismos que obtuvimos hace un rato cuando ponderamos los casos, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes lo que tienen es, si ya tienen la tabla tabulada,
entonces nos vemos obligados a ponderar casos, porque tenemos que decirle directamente las frecuencias. Si no tenemos eso, sino que lo que tenemos es nuestro banco de datos, o sea, nuestra sábana de información ahí de lo recolectado, entonces se simplifica en el sentido de que es el sistema el que va a contar cuántas veces se repiten ese tipo de relaciones y nos va a presentar los resultados que nosotros estemos solicitándole en su momento. Agradezco su atención y su deseo por seguir aprendiendo. Si estas bases de datos de SPSS les interesan, no lo duden en solicitarlo. Pueden escribir a clcerna@gmail.com. Solo me indican qué es lo que quieren y con gusto se les reenvía. Bendiciones.